Bien, entonces comencemos la clase de primero bachillerato. El tema a tratar hoy es el bronce. Bien, hoy vamos a hablar sobre un material que ustedes conocen, que aunque no siempre lo noten, es el bronce. El bronce está presente en lo que serían estatuas, medallas, monedas, campanas e incluso piezas de lo que serían máquinas. No es un material moderno. De hecho, es uno de los materiales mucho más antiguos usados por lo que es el ser humano. Y aún así sigue siendo hasta el día de hoy muy útil. Cuando vemos una estatua antigua que sigue en buen estado, muchas veces es el bronce. Esto no es casualidad, es porque el bronce tiene propiedades especiales que lo hacen resistente y duradero. ¿Qué es el bronce? El bronce no es un metal puro. Recordemos esto, es muy importante saber. No es un material metal puro. El bronce es una aleación metálica. Una aleación es una mezcla de metales o lo de un metal con otro elemento que se hace para mejorar propiedades de lo que sería la materia. En este caso, en el bronce, pues se mezclan principalmente lo que es el cobre y el estaño. El cobre por sí solo es blando, se puede doblar con facilidad y el estaño por sí solo también es blando, pero cuando se mezclan correctamente, se obtiene un material más duro, más resistente y mucho más duradero. Es como una receta. Los ingredientes por separado no logran el mismo resultado juntos. Aquí también hay una serie de comparaciones. Tenemos una serie de comparaciones en lo que sería generalmente el bronce, pues tiene un aproximado de lo que sería cobre de un 90% y un aproximado de 10% solo de estaño. Estas composiciones y en ciertas proporciones pueden cambiar según lo que sería el uso que le daremos al bronce. Cuando el bronce tiene más estaño, con más estaño, se vuelve más duro, pero mucho más frágil. Y cuando le mezclamos más cobre, es más fácil de moldear, pero es menos resistente. Por eso los fabricantes en sí usan mezclas según lo que necesitan fabricar. Bien, aquí es donde hablamos también de las propiedades que tiene cada uno de estos. Sabemos que el bronce tiene propiedades muy importantes. Hablemos de su dureza. La dureza. Es más duro que el cobre, pero sirve para herramientas o piezas que no deben desgastarse rápido. Con respecto a lo que sería su resistencia a la corrosión, el bronce no se oxida fácilmente, a diferencia de lo que sería el hierro, ¿verdad? Por eso puede estar mucho más años en lo que sería el aire libre. Con respecto a su durabilidad, puede durar décadas e incluso siglos, sin perder lo que sería su forma. Por eso se usan lo que serían campanas, instrumentos musicales, ya que son buenos conductores del sonido. Y con respecto a lo que sería su color, sabemos que tiene un color marrón, dorado o rojizo, que lo hace atractivo a lo que sería el arte. Estas propiedades explican por lo que el bronce fue tan importante en lo que sería nuestra historia y la historia actualmente. Aquí es donde entramos a la historia de la edad del bronce. Se dice que hace miles de años el ser humano descubrió que al mezclar lo que sería cobre y estaño, se podrían fabricar pues mejores herramientas. Este descubrimiento marcó lo que sería la edad del bronce, porque durante este periodo se fabricaron ya sean mejores armas, mejores herramientas agrícolas y utensilios mucho más resistentes gracias a esto. Esto en sí, ¿qué les permitió? Vaya así a mejorar lo que es la agricultura, a defender territorios y a construir lo que sería civilizaciones mucho más avanzadas, más resistentes. Pues el bronce ayudó en sí lo que sería el proceso humano.
Bien, entonces, ¿qué se da lo que sería el uso del ayer y el hoy? Hablamos de la actualidad. En sus usos antiguos se daba por la mejoría de lo que serían las espadas, lanzas, vasijas y las estatuas. En los usos actuales que se le da al cobre, digo bronce, se está en medallas deportivas, monedas, instrumentos musicales, piezas mecánicas e incluso ya en decoraciones. El hecho de que se siga usando hoy demuestra en sí su valor. Y también hay una cierta comparación simple con otros metales. Tenemos a los que por su color se parecen. Sería el hierro, es fuerte, pero se oxida. El cobre, que es un buen conductor, pero es más blando. El bronce, que es el equilibrio entre la dureza y lo que sería la resistencia. Por eso, el bronce sigue siendo una excelente opción en muchos casos. Entonces decimos que el bronce es uno de los materiales más importantes que ha usado el ser humano a lo largo de lo que sería la historia, ¿verdad? Aunque hoy convivimos con muchos materiales mucho más modernos, como el plástico y el acero, el bronce sigue estando presente en nuestra vida diaria, incluso sin que nos demos cuenta. Para entender lo que es el bronce, primero debemos aclarar que no es un metal puro, como recordé, no es un metal puro, a diferencia de lo que sería el hierro, el cobre o el aluminio. El bronce es una aleación, es una mezcla de dos elementos, donde al ser uno de ellos un metal, se mezcla y no se hace azar. Es un metal, sino un objeto para mejorar lo que serían las propiedades de este material. Darle una mejoría, darle a una resistencia, darle una duración más persistente. El bronce se forma principalmente, ¿verdad? Lo que sería, sin embargo, cuando hay dos metales que se combinan con propiedades adecuadas, se obtiene lo que es un material más duro y resistente. Esto demuestra que mezclar materiales puede producir resultados superiores, algo que la humanidad descubrió hace miles de años. Bien, generalmente el bronce se contiene alrededor de un 90% de cobre y un 10% de estaño. Aunque esta proporción puede variar, cambiar la cantidad de este componente permite en sí modificar cada una de sus características, tanto como más resistencia o más durabilidad del producto. Por esta razón existen distintos tipos, cada uno diseñado para un uso en sí específico. Una de las características en sí más importantes de este habla de su resistencia a lo que sería la corrosión, no como el hierro, que se oxida fácilmente al estar en lo que sea contacto con el aire, con la humedad. El bronce puede permanecer durante años expuesto al ambiente sin en sí deteriorarse gravemente. Esta es la razón por la cual muchas estatuas antiguas y monumentos, ya sea o también objetos arqueológicos de bronce, han llegado hasta nuestros días en un buen estado, ya que son diseñados de este material con mucha más resistencia. Además, el bronce es un material duro y resistente al desgaste, lo que lo hace más ideal para en sí fabricar ya sería piezas que sean más constantes ya en su uso, con respecto a su uso. Tiene más propiedad especial relacionada a lo que sería el sonido, ya que son buenos conductores que transmiten bien lo que serían pues las vibraciones en este caso, porque son utilizados para lo que serían materiales como instrumentos musicales. El sonido es característico de lo que sería la campana. Se debe que es gran parte de lo que sería que contiene bronce. Bueno, visto desde dado la vista de una vista ya sea histórica, porque el descubrimiento de esto marcó un antes y lo que sería un después de esta humanidad. Este avance dio un periodo llamado la Edad del Bronce, que durante esta etapa las sociedades aprendieron en sí a lo que sería fabricar sus armas más eficientes, ya no solo hecho de piedras o cobre, sino que a lo que sería mejorar la agricultura y en defensa de la organización social, es decir, las primeras civilizaciones. Por eso se dice que el bronce no solo es el pasado,
también está en la actualidad y se utiliza pues ya dijimos medallas deportivas, donde simboliza ya sea el tercer lugar, que es en moneda, o en piezas mecánicas, o elementos decorativos, ya sea como una obra de arte, que se utiliza más en lo que sería el bronce, ya sea por su durabilidad, su resistencia o su aspecto estético, ya sea por su color, ya que es muy material, en serio, muy valorado. Bien, entonces aquí tenemos tres preguntas para lo que sería la clase. ¿Qué es el bronce? ¿Un metal puro? ¿Un compuesto químico? ¿Una aleación metálica o un mineral natural? Sabemos que es una aleación metálica, ¿verdad? Una unión de dos elementos, metales en este caso, para mejorar ciertas cosas, ¿verdad? ¿Cuáles son los principales metales que forman en sí el bronce? Tenemos el hierro, el carbono, aluminio, zinc, cobre y estaño, o plata y oro. Sabemos que es la unión del cobre y el estaño, ya sea en un 90% y un 10%, o dependiendo del caso, al cual material que se vaya pues a necesitar, ¿verdad? Con más estaño, mucho más moldeable, pero más frágil, y con más cobre, moldeable, pero no tan frágil. ¿Por qué el cobre es más resistente que el cobre puro? Porque es más liviano, porque conduce mejor la electricidad, porque la aleación mejora con sus propiedades mecánicas, o porque es un metal negro. Pues esto, hacer una aleación, pues mejora lo que serían sus propiedades, ¿verdad? Ya tanto para su dureza, su estabilidad y su duración durante años. Bueno, en conclusión de lo que hicimos decir, en bronce, pues ya siendo una fusión de estaño y cobre, existen dos tipos. Primero, el que contiene un 80% de lo que sería cobre y un 20% de lo que sería estaño. Mientras que el segundo contiene un 95% de cobre y un 5% de estaño, pues la función del estaño cubre más lo que sería la transmisión de resistencia y dureza. Se utiliza principalmente para cañerías, herrajerías y artificios, entre otros. En conclusión, el bronce es mucho más un simple material, un resultado de un ingenio humano, del aprendizaje sobre los materiales y las necesidades así para mejorar herramientas u objetos. Y un estudio nos permite comprender cómo la química y la ciencia son los materiales más influidos directamente en lo que es nuestro desarrollo, o sea, el desarrollo en la humanidad.